Porque tenía el segurito ahí para la pantalla. Bueno, eh, mi presentación se llama Infraestructura Verde y Confort Térmico en Espacios Públicos de Hermosillo, el caso de estudio de la Universidad de Sonora. Bueno, como introducción, esto pues es los principales problemas que nos enfrentamos ahora, ¿no? Como humanidad, que es, por ejemplo, el cambio climático, que nos va afectando cada vez más, el crecimiento poblacional, pues que también vamos creciendo y va aumentando también la necesidad de proveer infraestructura de calidad para precisamente mantener la calidad de vida de los habitantes de las ciudades. También se consideran los objetivos de la Agenda 2030, específicamente el objetivo número 11, que habla sobre el aumento de la urbanización inclusiva y sustentable. Y también en la situación local, pues en Hermosillo tenemos un clima pues muy difícil, ¿no? Que es considerado como, bueno, está clasificado como desértico muy seco y actualmente pues nos enfrentamos a retos como y sequía extrema. También las áreas verdes pues no son suficientes em, para que los habitantes puedan disfrutarlo, digamos, ¿no? Eh, es por eso que el objetivo general de esta investigación es determinar la influencia que tienen las estrategias de infraestructura verde en la habitabilidad de los casos de estudio en una escala local, microescala, en cuestión del confort térmico, ¿no? En la búsqueda de mejorar esta situación mm, por, por cómo lo vivimos acá en Hermosillo, ¿no? Este año, por ejemplo, alcanzamos máximas de 48 grados en el verano, 47,5 más bien. Y lo vimos así difícil, ¿no? En las cuestiones, en los espacios exteriores. Entonces, pasando aquí a esa cuestión de infraestructura verde, pues esta se considera como una infraestructura polifuncional que utiliza sistemas naturales o que son pues hechos por el hombre, que son producto de ingeniería para mejorar la calidad ambiental y proveer servicios sociales, económicos, culturales y ambientales. Y esta, pues actualmente es una herramienta utilizada para la gestión de los recursos hídricos y áreas verdes también. Entonces, viene a ser la infraestructura verde una solución sustentable a la demanda de infraestructura urbana. Tiene varios beneficios también, que son ambientales, económicos, sociales y en cuanto enfocados al cambio climático también. Em, para la metodología en estas perspectivas multidimensionales de la infraestructura verde, que tiene cuatro ejes temáticos, cada uno con sus estrategias y campos de acción. El primero de ellos es el agua, que tiene acciones enfocadas a contribuir a la disminución del colapso de sistemas de drenaje, por ejemplo, también inundaciones, etcétera. Tiene campos de acción que pues, se trata de la infiltración, captación, tratamiento y distribución. El número dos es la movilidad, que promueve la movilidad sustentable. Aquí el campo de acción es, por ejemplo, promover el transporte público, caminantes, bicicletas, autos. El número tres es el espacio público, que representa los hábitos, los puntos de encuentro social y demás. Aquí el campo de acción sería, pues, precisamente crear esos hábitos, pues, de visitar los parques, también por cuestiones de salud. em, Puntos de encuentro social, crear estos puntos, enfocarnos en el diseño urbano y el paisaje urbano también. Y en cuanto a en cuanto a la biodiversidad, pues en la inclusión de especies vegetales y animales, principalmente respetar, ¿no? Esa biodiversidad. Entonces, en el campo de acción en este eje temático sería, por ejemplo, enfocarnos en corredores y paisajes lineales, áreas de pedregales, especies vegetales y especies animales. En cuanto al confort térmico, según el estándar de las RAE 55-2023, habla sobre las condiciones ambientales térmicas para la ocupación humana. Entonces, se define el confort térmico como aquella condición mental que expresa satisfacción en el ambiente térmico y se evalúa mediante evaluación subjetiva. Esta, Esto se enfoca principalmente en el principio de adaptación, que sería el confort térmico adaptativo, que es que si ocurre un cambio que produce incomodidad, las personas reaccionan de manera que tienden a restaurar su comodidad. Esto
considera cuestiones subjetivas de cada quien. Entonces, en el confort térmico adaptativo se crea un modelo que cuantifica la relación entre la temperatura neutra y la temperatura exterior, y diferentes variables también con regresión lineal. Bueno, aquí hay ciertos fundamentos para el confort térmico adaptativo, ¿no? Como les decía ahorita, factores que intervienen, por ejemplo, en la fisiología, actividad muscular, que tiene que ver con la producción de calor de cada quien, las actividades varias, la composición corporal. En cuanto a la psicofísica, el cerebro pues coordina la respuesta al medio ambiente térmico, también el reciente historial térmico, ¿no? Dónde venimos, qué estamos haciendo. En la física, pérdida de calor, ya sea por radiación, convección o evaporación. En cuanto al comportamiento, pues reacciones adaptativas, qué vas a hacer para sentirte mejor o qué piensas hacer. Y el balance térmico, pues se crea a través de ecuaciones de balance. Esto se toma como fundamento para la creación de la encuesta, que va a ser el instrumento de recolección de datos como principal, ¿no? En cuanto ya más específicamente a la metodología, pues es un enfoque mixto que es cuantitativo y cualitativo. Tiene varias variables, por ejemplo, la infraestructura verde es en cuanto a la vegetación, la disminución de rayos solares, la protección contra el viento, el tipo de pavimento en el que está y la existencia de cuerpos de agua. En cuanto al confort térmico, se dividen en dos tipos de variables, las físicas y las personales. En cuanto a las físicas, son la temperatura del aire, la temperatura radiante, la velocidad del aire y la humedad relativa. Y las personales es, por ejemplo, lo que están vistiendo en ese momento, la tasa metabólica, que es el nivel de actividad que tenían en ese momento también, ¿no? La zona de estudios es precisamente la Universidad de Sonora y son 4 áreas verdes que aquí podemos ver. Primero es el jardín del área de administración, es la plaza del estudiante, que es pues el área verde más grande de la universidad. Este es otro jardín que tiene una cafetería y este es otro pequeño jardín que está en el departamento de letras y lingüística. Esto se eligió mm, la Universidad de Sonora porque cumple con las 4 perspectivas, con los 4 ejes temáticos de las perspectivas multidimensionales de infraestructura verde, ¿no? En agua, en cuanto, pues, ha tenido problemas, por ejemplo, de inundación, entonces se quiere trabajar para disminuir esos problemas. La movilidad, pues hay demasiadas personas, tiene problemas también con que no hay estacionamiento, que hay caos vial, entonces la movilidad, los espacios públicos, y la diversidad, pues ahí también es rico en especies vegetales y animales, ¿no? Y se plantean pues diferentes escenarios considerando todo este eje temático. Algunas características de la encuesta es que, por ejemplo, se aplica simultáneamente, eh, se aplica a los participantes simultáneamente que se toman mediciones del medio ambiente. Es importante que los participantes vistan y hagan lo que están haciendo normalmente en su día. Se consideran, como lo mencioné ahorita, las variables de aislamiento de ropa y la tasa metabólica. Se incluyen datos sociodemográficos y es de tipo transversal, o sea que solamente se va a tomar en un punto, no se va a dar seguimiento. Esa es la encuesta. En esta parte, en la primera parte, la parte 1, es nada más de datos sociodemográficos. La parte 2 habla sobre medidas subjetivas de confort y variables personales. Aquí tenemos, por ejemplo, los votos de confort y todo lo que representa cada una de las respuestas para el análisis posterior, ¿no? En la parte 3 habla sobre el espacio físico y acciones adaptativas, donde se pregunta, pues, ¿qué haría para sentirse mejor? ¿Cuál es el origen de su incomodidad? Esta parte 4 es solamente encuestadores, que es para marcar el escenario donde se tomó la encuesta y las mediciones que se tomaron en ese momento, ¿no? Eh, la, las mediciones de campo se tomaron con este monitor de estrés térmico WGT, marca Estex, modelo HT200, y se tomaron las mediciones que se mencionaron anteriormente, ¿no? Y también se tomaron de una estación meteorológica cerca de la zona de estudio las siguientes mediciones: temperatura del aire, humedad relativa, velocidad del viento y radiación solar. Bueno, en total se tuvieron 362 encuestas, todas fueron escritas a mano por los encuestantes, sí.
los encuestados, eh, se tomaron del 27 de agosto al 17 de septiembre del 2004 y en tres horarios, en la mañana, a mediodía y en la tarde. Bueno, como resultados, pues en la temperatura del aire se tuvo la mínima de 23, la máxima de 42, con una media de 36 grados. La humedad relativa mínima de 11%, máxima de 71,70. En la temperatura del globo negro, una mínima de 24,5 y máxima de 47,60. Y en el viento, mínima de 0 que se registró y la máxima de 5,4. Bueno, ya pasando al análisis, se creó un diagrama de dispersión de cuál es la sensación térmica en ese momento que se tomó la encuesta, considerando el voto de temperatura, ¿no? Qué tanto calor o qué tanto frío sienten en ese momento. Aquí la tendencia de los votos de las personas insatisfechas con la sensación térmica eh, va en conjunto hacia las temperaturas más altas, ¿no? Las personas que mostraban sentirse más insatisfechas eh, tienen una tendencia hacia las temperaturas más altas, ¿no? Y aquí se presentan unas gráficas de votos de confort por rangos de temperatura. Como podemos ver, pues en cualquier temperatura todas las personas se sentían más cálidos, ¿no? O muy cálidos o muy cálidos. Muy pocas personas se sentían fríos y muy pocas personas también se sentían en confort. Por ejemplo, también podemos ver aquí considerando la humedad relativa. En cualquier rango de humedad, igual las Tres personas minutos. se sentían pues muy cálidas o cálidas, ¿no? Fue el mayor voto de confort que tuvimos, incluyendo también la velocidad del viento. O sea, en cualquier rango de velocidad, todas las personas se sentían cálidas o muy cálidas. Muy pocas personas se sentían en confort. Como parte del análisis, se realizó una correlación de Spearman, donde el coeficiente fue de menos punto 91, que significa que tiene una fuerte correlación negativa. Esta la humedad relativa a la temperatura del aire, que significa que a mayor humedad, menor temperatura. También se aplicó una regresión lineal con una variable independiente de humedad y variable dependiente de temperatura. El resultado es de R cuadrado, 0,79, que explica que el 79,8 de la variabilidad de la temperatura por cada 1% aumenta también la humedad relativa. Por cada 1% que aumenta la humedad relativa, la temperatura disminuye en promedio 0,21 grados centígrados. También se, an- se, mm, se analizó la temperatura del aire por la velocidad del viento, pero esta correlación no resultó significativa. Aquí se está trabajando también en un modelo, como les decía, de confort térmico adaptativo a través de regulaciones lineales. Aquí se realizó un modelo integrando las variables de humedad relativa. Bueno, más bien, aquí en este modelo se creó un rango de temperatura, se calculó la temperatura neutra, considerando las desviaciones estándar, se creó un rango de temperatura, que este sería el rango de confort, digamos, de los usuarios. Y se está trabajando un modelo que considere otras variables como la tasa metabólica y la ropa que visten y el viento también. Eh, Posteriormente a esto, se está trabajando también en un modelo de los escenarios en ENVIMET para explorar las diferentes estrategias de infraestructura verde que puedan mejorar esa situación de confort, ¿no? Para eso se creó una base de datos eh, para trabajar en ENVIMET. Esto se muestra también como parte de la creación de los modelos para las simulaciones y ese es un eh, primer avistamiento de los escenarios creados en ENVIMET para la exploración de las estrategias, ¿no? Que puedan mejorar esta situación. Las variables que se van a trabajar aquí para la modificación de microclimas es en cuanto a la vegetación, colocar vegetación nativa y trabajar la colocación, ¿no? Que sea una colocación estratégica, la exposición solar, ya sea disminuyendo los rayos solares directos o variando, ¿no? En viento, crear barreras de viento y corredores. En humedad, crear, por ejemplo, microcuencas, cuerpos de agua que se mantenga la humedad. Y en los tipos de suelo, disminución de la emisividad, suelo permeable y disminución del albedo también. Bueno, como conclusión,
La investigación pues ha avanzado con un diagnóstico detallado del estado actual de las áreas verdes universitarias y ha confirmado que el confort térmico es deficiente para la mayoría de los usuarios. Los hallazgos preliminares subrayan la necesidad de estrategias de infraestructura verde más efectivas para mitigar el calor extremo que vivimos acá en Hermosillo, y los modelos en desarrollo permitirán evaluar y validar dichas estrategias, sentando las bases para propuestas de diseño que hagan los espacios exteriores de Hermosillo pues más habitables. Muchas gracias y eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Marisela. A continuación, José Pérez. Sí, gracias, buenas tardes. Eh, ¿Pueden indicarme si ya se ve completo, por favor? Gracias. Bueno, mi nombre es José Alfredo Pérez Hernández, estudiante del doctorado en Arquitectura y Urbanismo. El tema es evaluación de políticas públicas de reconstrucción post-desastre en la vivienda rural, lo que es la región de la Costa Chica en Guerrero. El planteamiento del problema. El planteamiento del problema, identificamos que los procesos de planeación, implementación y seguimiento de las políticas públicas a partir de reconstrucción, a partir de un evento socialmente construido, como ha sido el caso en esta parte, desde los sismos del 2017, ha tenido un enfoque en resultados. Esto se basa haciendo un énfasis en datos estadísticos, haciendo o evidencia la falta de un análisis cualitativo. La perspectiva de justicia espacial no se está aplicando, puesto que la distribución de los recursos ha sido de forma desigual y hay una invisibilidad sobre las necesidades locales de las comunidades y de los usuarios a nivel territorio, y una indeterminación en su aplicación de la normativa a instrucción o sustitución de la vivienda. Las políticas de reconstrucción no tienen bien claro ese enfoque. El impacto social, esto ha generado insatisfacción en la comunidad al no tener un sentido de pertenencia o de arraigo con las estrategias implementadas. Y esto da, por tanto, un impacto político, un impacto social limitado, perdón. Para el marco situacional, tenemos nosotros el área de región que es en la Costa Chica del estado de Guerrero, principalmente en dos comunidades que son comunidades de Apantla y Plan del Bajío. ¿Por qué estudiar esta parte? Porque a pesar de que se han dado políticas de reconstrucción, apoyos y un número significativo de programas y políticas públicas, nos muestra a la fecha, en el 2020, que Guerrero cuenta con un 51.5% de viviendas con rezago habitacional. El municipio donde se encuentran estas dos localidades lleva un 74% de rezago habitacional. Entonces, la brecha entre la desigualdad entre la área urbana y la rural no se ha disminuido, sino que sigue persistente, incluso con una ligera variación a la alta. Según datos de Coneval, nos indican que las condiciones de precariedad en la vivienda de 2018, los datos son similares a los obtenidos en 2018. Una década después de implementación de programas, seguimos con los mismos resultados. El área de estudio es un área de estudio que tiene una particularidad dentro del territorio y la constitución política, porque lleva esta parte de los usos y costumbres. Entonces, su manejo organizativo, tanto de ayuntamientos y formas locales en comunidades de gobierno, enmarcan una ventana de oportunidad para lo que nosotros estamos proponiendo, también la parte de la gestión cultural comunitaria dentro de las comunidades rurales. Manejamos una hipótesis al momento, que es que la evaluación crítica y participativa de las políticas de reconstrucción de vivienda rural implementadas en la Costa Chica permitirá abrir una ventana de oportunidad para fortalecer y mejorar su aplicación en contextos rurales
desde una teoría emergente que se alinee con los principios de justicia habitacional y el derecho humano a una vivienda adecuada y suficiente, que a la vez este análisis tenga la pertinencia y el impacto social desde el territorio. Tenemos que hacer la evaluación de las políticas, el análisis espacial, reconocer a las comunidades dentro de las aplicaciones de las políticas públicas, no como beneficiarios pasivos, sino como titulares de derechos. Al ser estos titulares de derechos, tienen, generan esta parte del cobijo de la Constitución dentro de sus derechos humanos, e integramos la gestión cultural comunitaria, la justicia habitacional y propondremos que se tendrá con este análisis una vivienda adecuada y suficiente, lo cual es un derecho humano ya enmarcado nacional e internacionalmente. Dentro de lo que tenemos en avance ahorita para de la parte conceptual, se implementará la parte de las teorías, la teoría de la política pública de Wayne Parsons, en la cual él maneja un ciclo de las políticas públicas para su evaluación, que es desde la identificación del problema, que es reconocer un problema que requiere atención gubernamental, cómo se formulan las políticas, el desarrollo de propuestas y soluciones, y la adopción o la implementación del proceso de aprobación de la política por parte de los actores relevantes, que en este caso son las instituciones gubernamentales, como legisladores y administradores de los programas. Y la evaluación del análisis, la evaluación que consiste prácticamente en el análisis de los resultados y los efectos de la política, que pueden llevar a ajustes o la creación de nuevas políticas también. El enfoque de la investigación no es la creación de nuevas políticas, sino crear una teoría emergente que sea complementaria a las políticas que se están aplicando. Y basamos también sobre la parte de la teoría del enfoque institucional, que permite analizar que las políticas de reconstrucción de vivienda no solo sean acciones técnicas, sino que sean procesos institucionalizados que respondan a marcos legales nacionales, con normas administrativas y tratar de incidir en que no se continúen con las lógicas de exclusión institucional que ha venido marcando el proceso de reconstrucción en las áreas rurales o indígenas. Tenemos la parte de ONU Habitat para los 7 elementos de la vivienda adecuada, y nosotros manejamos lo que es la vivienda adecuada y suficiente. También tenemos el problema en esta ocasión ahorita dentro de la política o dentro de las leyes, que existe una indeterminación. Si bien es cierto que en este proceso ya se ha elevado a rango constitucional el derecho a una vivienda adecuada, las leyes secundarias todavía no han sido, aunque ya existen dos proyectos, no se han alineado a estos derechos, a estos decretos. Por lo tanto, se identifica un uso indiferenciado entre la vivienda digna y la vivienda adecuada. La vivienda digna era lo que usaban antes, y ahora la vivienda adecuada. Y vamos a implementar en la parte teórica, conceptual, la gestión cultural comunitaria. Manejamos que la comunidad debe estar incluida en todas las etapas de la planeación, desde el diagnóstico de los daños hasta la instrumentación de las políticas. Debe ser un diálogo horizontal. Se propone que en las instituciones que se aborden los criterios de horizontabilidad, en donde todos los actores involucrados y su diversidad de perspectivas religiosas, étnicas y de clase, igual en similitud de importancia para la reconstrucción de sus comunidades. ¿Por qué? Porque el modelo busca que la gente decida cómo quiere ser y cómo quiere vivir. En el momento de que las personas asuman estas condiciones, se está en la posibilidad de un mayor desarrollo económico y productivo dentro de las comunidades. Y por último tenemos la parte de las ponderaciones de la doctora Tania Batista Esteves, donde nos dice cómo la clara interpretación solamente de datos estadísticos de todos los resultados afecta la aplicación de las políticas, puesto que con solamente hacer un checklist en materiales adecuados o no adecuados para una reconstrucción,
dentro de los ámbitos urbanos, que son los que manejan las normas y las instituciones, nos dice que las operadoras de los cambios, los que están encargados de las reconstrucciones, cumplen con lo que se menciona dentro de las instituciones, pero no se cumple con toda la parte de la gestión cultural, la apropiación de las reconstrucciones, ni tomar en cuenta a todos los participantes y a los usuarios y el territorio como tal, donde se implementan las políticas de reconstrucción. En la presente etapa de investigación, en el diseño metodológico, se enfoca en el enfoque cualitativo, que se sustenta en la teoría fundamentada de Hernández Sampieri. El propósito es el construir un conocimiento teórico a partir de la interpretación de datos y significados sociales desde la perspectiva de los actores locales, de los usuarios beneficiados y de las políticas públicas implementadas. El tipo de alcance es exploratorio, ya que aborda un campo poco estudiado, como es la evaluación de las políticas de reconstrucción desde la perspectiva de la justicia habitacional y la gestión cultural comunitaria. A la fecha se lleva la parte del diseño transeccional documental, ya que se apoya principalmente en el trabajo de escritorio, con la revisión y el análisis de documentos normativos, toda la serie de informes y estudios técnicos, marcos jurídicos y parte de testimonios comunitarios ya existentes. La parte de la teoría fundamental es interesante y la estamos aplicando nosotros por la parte puede emerger una teoría desde el análisis de los datos y no necesitamos que exista una teoría previamente antes de nuestros análisis de los datos cualitativos. Se está planteando un diseño y unas técnicas de investigación, gracias, de investigación en el estudio de sitio, una investigación exploratoria con entrevistas semiestructuradas, investigación descriptiva, metodología de métodos mixtos, perdón, y el enfoque cualitativo. Se hará una revisión documental, que es la revisión crítica de lineamientos, las políticas públicas, los planes de ordenamiento territorial y datos también estadísticos. Dentro del objetivo general es evaluar la pertinencia e impacto social de las políticas públicas de reconstrucción de vivienda rural en las comunidades de Apantla y Plan del Bajío en la Costa Chica, desde los criterios del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Integrar la gestión cultural comunitaria y justicia habitacional sobre el derecho humano a una vivienda adecuada como herramienta de análisis participativo. Tenemos también los objetivos generales y cada uno de ellos responde a lo que es un capítulo en esta tesis. Se tiene de avance el capitulario previo o todavía en análisis, que consta de 5 capítulos, hasta el último capítulo que es la evaluación de la crítica de los hallazgos y la aportación teórica al conocimiento. Y dentro de la metodología de investigación del territorio, vamos a hacer el método del escarabajo del arquitecto Gustavo Romero Fernández para el estudio del hábitat, que esta es la parte de hábitat, habitar, gestión, territorio y memoria. Todo esto para que se lleve una tipo de investigación evaluativo comprensivo desde la parte de las comunidades, el estudio de comunidades, tipologías de vivienda y tipologías de las políticas que se han venido aplicando. Por último, la parte del conocimiento pretende ser el de una teoría emergente nacional y los derechos humanos. Como impacto social, pretende contribuir con criterios a reorientar políticas públicas hacia procesos participativos, donde se reconozcan las capacidades, los saberes y las tradiciones locales como base para una vivienda adecuada y suficiente. Y en su aplicación busca fortalecer la autonomía comunitaria, la equidad territorial y visibilizar a la vivienda rural no como un bien de consumo, sino como un derecho humano colectivo. Esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Alfredo. A continuación, Jesús Ocampo. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a todos. Enseguida comparto. Listo. Ahí ya se visualiza pantalla, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Jesús Ocampo Telis de la DAO, de la UAGRO.
Hoy vengo a hablarles acerca de la co-creación territorial en ámbitos urbanos, TIC, gobernanza y participación ciudadana. Esto en el marco de la investigación denominada Planeación Urbana en las Cabeceras Municipales con Procesos Rururbanos de Guerrero. Bueno, para empezar, ¿qué sucede cuando las metodologías tradicionales de planeación urbana ya no encajan o no encajan con la realidad? Esta cuestión nos ha llevado a investigar una nueva forma de abordar la planeación urbana en Guerrero. Empiezo con esta imagen donde vemos la localidad de Llanos de Tepotzepec, que está a unos cuantos kilómetros de la capital del estado. Aquí está Chilpancingo al fondo y en un proceso de conurbación la localidad de Petaquillas, aquí un poquito más hacia la derecha. Vamos a tener elementos rurales, elementos urbanos y elementos ya urbanizados. Esto va a ser bien importante porque vamos a hablar acerca de estas características más adelante. El resumen, bueno, la investigación aborda una grave crisis de planeación territorial en Guerrero, donde hace un par de años todavía teníamos que el 5% nada más de los municipios en el estado son los que tenían un instrumento de planeación formalizado. Actualmente ya las cifras han subido un poquito desde hace un par de años para acá, pero seguimos en una crisis de planeación, ¿no? El objetivo es generar instrumentos de planeación coherentes, participativos y adaptables a los asentamientos con estos procesos rururbanos. La innovación tecnológica, pues la estamos enfocando en tecnologías de información geográfica y geoespacial, en tecnologías de participación ciudadana, y pues el aporte es ofrecer un modelo replicable, escalable, que llene ese vacío metodológico. Palabras clave, planeación territorial, ámbitos urbanos, gobernanza territorial, TIC y participación ciudadana. El tipo de investigación es aplicada y de desarrollo metodológico. El enfoque metodológico es mixto y el alcance es exploratorio, descriptivo y propositivo. Ahora, empecemos contextualizando Guerrero. Si bien sabemos que Guerrero está en una situación de vulnerabilidad, donde Coneval nos dice que el 60.4% de la población está en situación de pobreza, donde el INEC nos reafirma esa parte que vimos previamente con Otis. Estas fotos las tomé después de Otis, ahí en 2023 en Acapulco, donde, bueno, incluso me gusta retomar este dato de ONU Habitat, donde hace algunos años publicó el índice de ciudades prósperas y ponía a Acapulco y Chilpancingo con un nivel de prosperidad débil, ¿no? Entonces, esto nos pone en contexto de qué tan vulnerable está el estado. Pero si bien Guerrero es un estado con mucha riqueza cultural, económica, turística, natural, ¿no? Entonces, precisamente esa parte es la que queremos pues reconfigurar a través de la planeación urbana, ¿no? Entonces, vamos a tener un problema también muy importante que es de dispersión, donde el 60% de la población se encuentra en las localidades urbanas y el 40% en las localidades rurales. Entonces, es importante. Casi el 97% de las localidades en Guerrero tienen menos de 2.500 habitantes, es decir, son rurales. Casi el 97%, es decir, casi el 97% es por ciento de las localidades rurales, ¿no? O sea, 40% de localidades de todo Guerrero. Y esto se representa de esta manera. Si vemos todos los puntos amarillos son localidades rurales, de acuerdo a datos de INEGI, ¿no? Y los puntitos azules son localidades urbanas. Entonces, todo el tema de servicios, infraestructura, equipamiento importante se concentran en esos puntos azules. ¿Cómo hacemos para hacer una planeación para todas esas localidades que están en amarillo, ¿no? Como contexto adicional,
Nuestra investigación abarca 3 casos de estudio, que son Ixcateopan de Cuauhtémoc, en la zona norte del estado, Apango, que es cabecera de Mártir de Cuilapan, en la zona centro, y Marquelia en la parte sur, en Costa Chica, ¿no? Estas localidades tienen características totalmente diferentes, cada una de ellas, en el sentido económico, social, turístico, sociocultural. Entonces, la idea es retomar de cada una de ellas las características que puedan enriquecer esta metodología. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo claro. Esta es una toma que se hizo en Mochitlán, uno de los lugares que estamos también tomando información. Mochitlán tiene 6,052 habitantes y se encuentra a tan solo 20 kilómetros de la capital del estado, ¿no? Entonces, esto es una clara visión de lo que tenemos en este tipo de localidades rururbanas, donde se funde lo urbano con lo rural, ¿no? Entonces, ¿por qué rururbano? Retomamos el término con lo que decía Luis Oniquel acerca de las localidades, ¿no? Cómo él las clasificaba a través del tipo de procesos que tiene, ¿no? Entonces, por ahí, posteriormente, Bauer and Rhodes convergen la idea de rurbanization, y también estamos tomando en cuenta ya recientemente con el Sistema Urbano Nacional, donde se fija una ciudad a través de ciertas cantidades de habitantes, ¿no? Entonces, decidimos enfocar este tipo de, de localidades como ciudades con procesos rururbanos. Bueno, ¿cuál es la hipótesis? Que la construcción e implementación de esta metodología integral y simplificada, adaptada a este tipo de escala de asentamientos humanos, promovería significativamente la planeación urbana, ¿no? Esto definitivamente tomando en cuenta la participación de la ciudadanía, ¿no? Y esto a través de un modelo bien importante que nos marca la ley eh, y que no se ha explotado, que son los esquemas de planeación simplificada, ¿no? Ahora, en cuanto a las variables, estamos manejando conceptualmente lo que son las tecnologías de información geográfica, la gobernanza territorial y la participación ciudadana, ¿no? Entonces, se tiene sí o sí que tener esa participación ciudadana, si bien SEDATU últimamente, en los últimos años, ha integrado mucho el tema de participación ciudadana, y se han dado resultados bastante buenos, ¿no? Aquí el tema es que los modelos que existen actualmente no llegan a ese nivel de localidades, ¿no? Y nosotros estamos enfocando esta metodología en cabeceras municipales que tengan este nivel de rururbanidad, porque creemos que son los semilleros y son localidades que tienen el potencial para que su crecimiento repercuta de manera positiva o negativa en las demás localidades que dependen de ellas, ¿no? Bueno, el método de investigación lo estamos estableciendo a través de 8 pasos. Primero, un análisis territorial, donde ya les comentaba que tenemos 3 cabeceras comparables, donde se está recolectando toda la información de diagnóstico integral, y donde en la etapa de co-creación se involucrará a actores clave como secretarios de desarrollo urbano, actores sociales, a través de encuestas y de algunas actividades de participación ciudadana, ¿no? Esto en el codiseño participativo. Posteriormente, toda esta información se traslada a un modelo TIF, que ya estamos nutriendo con un sistema de información geográfica, ¿no? Y esto derivaría en un modelo de integración de esquemas de planeación simplificada. Esto con la intención de poder tener pie a ligarlo metodológicamente y legalmente
a un instrumento que sí se pueda aplicar. Esto derivaría en un piloto, evidentemente, con tablero de indicadores, y esta información se capacitaría y transferiría a los servidores públicos, ¿no? Dejando por ahí ya fuera de los alcances de investigación, pero como un elemento utilitario, indicadores para evaluación y mejora continua. Y bueno, la idea no es desplazar todo este tema de participación ciudadana o cartografía participativa, sino al contrario, integrarlo apoyándonos de las metodologías, de las tecnologías pertinentes, ¿no? Esta es una foto que se tomó en una de las muestras, de las cabeceras municipales muestras en Ixtatepan de Cuauhtémoc. Y pues bueno, hasta el momento, los resultados que llevamos, aunque si bien estamos en una etapa inicial de la investigación, nos han revelado que tenemos, pues sí, una brecha tecnológica y una carencia de infraestructura, y eso va a ser uno de los principales retos para armar la metodología. Hay una baja literacidad digital, tanto de los servidores públicos como de la población. Hay un déficit de participación y resistencia al cambio, ¿no? Entonces, la discusión se plantea en que la planeación territorial tradicional tiene esas limitaciones, ¿no? Asociadas precisamente a estas brechas tecnológicas, a la baja alfabetización digital y a las resistencias institucionales, ¿no? Y todo esto, pues, aunado también a la limitada capacidad, recursos, infraestructura que tienen los ayuntamientos, ¿no? Entonces, la integración pertinente de estas tecnologías 3 minutos. a través de la metodología adecuada puede modernizar esta planeación de una manera coherente, ¿no? El tema aquí no es poner tecnología de punta o utilizar algún tipo de software que en la realidad no se puedan ni siquiera utilizar o no se tengan los elementos in situ para desarrollarse, ¿no? Sino tomar lo más simplificado tecnológicamente de estos elementos, pero que puedan agilizar estos procesos de planeación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el aporte? Pues superar un vacío metodológico, definitivamente, ¿no? Y pues en cuanto al avance capitular, tenemos capítulo 1 completo y lo que se está trabajando ahorita va a abonar o está abonando al capítulo 2 y 3. Hay avance el análisis normativo y legislativo. Eso está haciendo con enfoque GAP y también se está haciendo una compilación de un marco geoestadístico, lo que les comentaba, sistema de información geográfica, y se está esbozando un modelo de mapas colaborativos, ¿no? A través del IAFLIT, a través de QGIS, evidentemente, y otro tipo de herramientas de software de open source, ¿no? Entonces, bueno, cierro yo mi participación con esta cita de Jane Jacobs que dice: las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para todos, solo porque y solo cuando son creadas por todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. A continuación sigue Daniel Delgado. Sí, gracias, doctor. Buenas tardes. Voy a compartir mi presentación. Bueno, buenas tardes. Mi investigación es referente a las patologías de daño a la vivienda de la Costa Chica de Guerrero y sus efectos en la salud en el siglo XXI. Para esta presentación voy a hacer un caso específico, una de las localidades que estoy yo analizando, que sería Las Salinas, municipio de Copala. Yo soy del cuarto semestre del doctorado de la UADRO, y esta localidad se tomó de acuerdo a los que estamos tomando en cuenta, que son referente a que son localidades muy cercanas al mar, a la costa en este caso, ¿no? Estas localidades pues se ubican en la Costa Chica de Guerrero,
es una región de mucha diversidad cultural y económica basada en la pesca, obviamente, y ahorita como una zona emergente de turismo. Y bueno, enfrentan algunas cuestiones, las viviendas, en este caso, un entorno adverso debido a los huracanes. Hemos tenido durante el 2000 hacia este tiempo, pues muchos fenómenos de este tipo de índole. Entonces, todo esto posiblemente ha afectado tanto la parte de la vivienda, también ha afectado a las personas que las habitan, y el ambiente en el que se encuentra, pues ha generado que, por ejemplo, esta localidad específicamente, que es una de las productoras de sal, que es el estado de Guerrero, daña comúnmente, ¿sí? Al almacenar todo ese tipo de material o todo ese tipo de producto, pues va generando daños en la vivienda, tanto en los elementos a base de acero y los elementos también que son, en este caso, conglomerados, como son las piezas de tabique o tabico, ¿no? Y bueno, de estas regiones, pues solamente las localidades se encuentran muy cercanas al mar, son 3 localidades. Les voy a hablar de esta en especial, porque ya estamos trabajando sobre ella, ¿sí? Entonces, la característica de esta localidad, que se encuentra en el municipio de Copala, está muy cerca al mar. Aquí en la imagen pueden ustedes ver que tiene también de cercanía una laguna de sal, ¿sí? Entonces, esta localidad, pues, como lo he comentado, es productora de sal. Entonces, el estudio que estamos haciendo aquí es desde el levantamiento físico de la vivienda, estamos haciendo también encuestas y estamos analizando también la temperatura y los espacios. Entonces, estamos colocando unidades meteorológicas para estar midiendo la temperatura, ¿sí? La velocidad del viento. Son lugares muy cercanos, obviamente, al mar, ¿no? Esta localidad, como lo comentaba, en temporadas de secas, en temporadas donde no hay lluvia, se dedican a la producción de sal. Pueden ver ustedes las pilas, sí, pueden observar que son varias personas. Cuando la laguna baja su nivel, pues empiezan a hacer la producción de la sal. Entonces, la distancia es muy cercana con respecto al mar. Aquí hay una distancia de aproximadamente 2 kilómetros, ¿sí? Y su elevación no es tan alta con respecto al nivel del mar, son 16.32 metros. Algo muy interesante de todo esto, de lo que hemos visto al tomar referencias de la temperatura, es que en estos lugares, en esta parte donde está la parte de la laguna, que es muy cercana, donde están las pilas para la producción de sal, las temperaturas oscilan arriba de 40 a 45 grados, entonces es una temperatura demasiado alta. Y bueno, también tiene unos vientos con una velocidad, en este caso de 30 a 50 kilómetros por hora. Todo esto, pues, es para poder ver cómo se va degradando la vivienda a través del tiempo. Entonces, hemos planteado algunas preguntas y hemos también analizado, ¿sí?, las condiciones ambientales, la humedad, la salinidad, obviamente, por el efecto de la producción de la sal, los fenómenos extremos, por ejemplo, como los huracanes, las tormentas, y esto va deteriorando las viviendas y también va afectando la salud de los ocupantes. Como tuvimos una pandemia, un encierro, pues realmente estamos en esa parte, nos estamos analizando para poder ver cómo incide tanto el efecto de los fenómenos extremos naturales que tenemos y también cómo influye solamente las características de la temperatura, los espacios, cómo están, y todos estos daños que generan también por efecto, obviamente, tanto en la salud y en la calidad de los habitantes de esta región. Estas zonas son muy particulares porque son muy cercanas al mar, entonces es un continuo deterioro que van teniendo a medida que va avanzando el tiempo. Bueno, nuestras hipótesis que estamos manejando son las patologías producidas por humedad, salinidad, materiales inadecuados y la falta de mantenimiento. Obviamente esto va a afectar la salud de los habitantes, va a generar algún tipo de enfermedad respiratoria, térmica, alérgica. Y las variables que estamos manejando independientes son las patologías constructivas, ¿sí? La dependiente pues, va a ser el estado de salud de los habitantes, ¿sí? Los objetivos que nos hemos planteado para esta investigación pues, es identificar y analizar
que afecten, en este caso, esas patologías en la Costa Chica de Guerrero y sus efectos que puede provocar en la salud de los habitantes. Los específicos, pues esas patologías estructurales que podamos encontrar más comunes en la vivienda, pues, y el deterioro también de los materiales, pues que causen esas condiciones de daño debido a lo climático, a enfermedades naturales o a la falta de mantenimiento adecuado. Entonces, aquí estos lugares, estas regiones, por lo regular, los materiales no son de muy buena calidad, especialmente son autoconstrucciones, la mayoría. No tenemos aquí en estos lugares que hemos seleccionado para hacer nuestro análisis, no tenemos viviendas de adobe, de tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque la capilaridad, pues obviamente la humedad les afecta de forma gradual. Entonces, eso también tomando en cuenta los problemas socioeconómicos, el acceso limitado a los servicios básicos, algunas localidades que estamos analizando, esta no tiene tanto problema porque sí tiene los servicios básicos, pero las otras que tenemos más cercanas al mar no tienen un sistema obviamente adecuado. El otro objetivo es analizar el impacto de esas patologías en la salud de los habitantes, especialmente en lo que es las enfermedades, como el asma, la bronquitis, las alergias, infecciones, y estamos haciendo es recolectar datos sobre las condiciones de vivienda, los síntomas, obviamente, que están informando aquí los residentes, las personas que habitan estas viviendas, nos van dando este tipo de información. ¿Por qué es tan importante para nosotros el hacer este estudio? Sí, esto pues obviamente aquí en esta imagen pueden ver, esta es una vivienda más cercana todavía al mar. El deterioro es gradual, es más, es muy agresivo, no tiene una vida útil, en este caso esta vivienda no tiene más de 50 años, tiene 30 años y obviamente ya presenta deterioro, entonces presentan una alta vulnerabilidad, en este caso para las condiciones climáticas extremas. Y como lo he comentado, aquí predomina la construcción sin asesoría técnica. Algo también que pudimos encontrar ahorita con los estudios de campo que estamos haciendo es que por lo regular no utilizan materiales que sean de otro lugar, por lo regular como están cercanos a la playa, utilizan la arena sin hacer un previo estudio o un lavado de las mismas, entonces esto provoca pues obviamente que la cuestión de la matriz del concreto empieza a presentar ese tipo de situaciones y lo que provoca pues obviamente es una corrosión en los materiales de refuerzo. Esto va a afectar la seguridad estructural y obviamente también va a afectar en algunos aspectos obviamente la realidad de estas estructuras. ¿En qué contribuye este estudio? La idea es mejorar la calidad de vida mediante diagnósticos constructivos, proponer algunas soluciones que nos puedan ayudar a que sean un poquito nuestras estructuras, en este caso, más que nada la parte de los elementos que utilizan para cubrir el acero, pues que sean un poquito más resistentes a los ataques salinos. Entonces, es muy importante formular las estrategias de mantenimiento, plantear materiales adecuados, obviamente, también a ver si podemos emplear en este caso políticas públicas de vivienda y salud ambiental. Todo esto pues solamente es para mejorar, o sea, que estas viviendas pues solamente tengan esa característica de ser un poquito más resistente a los efectos. Buscando la bibliografía no tenemos mucha información al menos en nuestro país, en México, referente a patologías de la sal pegado al mar. Otras bibliografías para los países como España, ellos tienen algo referente. Entonces aquí este trabajo pues trata de dar una forma de mejorar los procesos y obviamente también el confort, la rentabilidad dentro de la construcción. Bueno, la metodología que estamos utilizando es mixta. Estamos haciendo para esta localidad un estudio de 20 viviendas. Hicimos un levantamiento de georreferencias donde ya tenemos esas viviendas y estamos nosotros haciendo ya las encuestas. Es un enfoque cuantitativo y cualitativo, donde estamos a través de imágenes, también a través de georreferencias, de tomar datos como la temperatura, ver el confort, ver también la parte de cómo las personas se sienten dentro de este tipo de viviendas. La mayoría pues solamente tiene un área aproximadamente de 90 metros cuadrados. La mayor no son viviendas que tengan áreas menores a ese tipo de área. Bueno,
Aquí hay algunas imágenes de las viviendas, son viviendas típicas, no son zonas o viviendas tipo residencial, sino son viviendas solamente a base de muros de tabique, tabicón, de un solo nivel, algunas con sus cubiertas hechas, en este caso como ya sea lámina o también teja. Y bueno, la parte del aporte de estas patologías pues solamente es que también queremos ver qué tanto afecta a la salud. Entonces, de acuerdo a los factores constructivos, ambientales, socioeconómicos, pues realmente esto ofrece un enfoque interdisciplinario que va a servir como una estrategia de intervención y estudios comparativos con otras investigaciones y ver cómo podemos mejorar. Y también estamos tratando de estudiar un poquito, les comentaba, de la parte de los cementos, cuáles son los cementos adecuados que podemos emplear, o algún tipo de material que nos ayude también a mejorar un poquito la parte de la resistencia a los sulfatos. Entonces, todo esto personalmente para que pueda contribuir 3 minutos. a la sociedad. Bueno, los resultados que se esperan, de ahorita ya tenemos en esta localidad casi el 70%, ¿sí? Es que podamos nosotros tener una comprensión integral de los procesos de deterioro físico, su vinculación con las condiciones ambientales, constructivas y sociales de la región. Entonces, una vez que identifiquemos las patologías, sí, que más afectan a estas viviendas, pues solamente poder hacer una matriz y poder definir nuevamente cómo podemos mejorar, en este caso, o proteger, ¿sí? La cuestión de, obviamente, el daño que se genera por el efecto de la corrosión del acero. Solamente una vez que entra en contacto, pues el deterioro es gradual. Bueno, todo esto pues se concentra en estas viviendas autoconstruidas, ¿sí? Con materiales de baja calidad, como lo he comentado, y obviamente representan una vulnerabilidad estructural muy baja. Entonces, queremos que obviamente se tenga esa información y que podamos hacer un diagnóstico de lo que realmente está ocurriendo con estas viviendas durante un periodo obviamente aproximado de 10 años para acá. Bueno, esto usualmente nos va a llevar a la integración de técnica social y ambiental y vamos a tener un análisis interpretativo, obviamente que combine los resultados físicos, climáticos y de salud. Entonces, esto pues obviamente va a incluir la validación de expertos, tanto ingenieros, arquitectos y médicos locales que nos puedan apoyar para poder tener un diagnóstico de lo que realmente afecta las cuestiones del medio ambiente en lugares cercanos al mar. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. A continuación seguimos con los comentaristas, que sería el doctor Jaime Francisco Gómez de la UDG y el doctor Rodolfo Sánchez de la UDG. Tienen 5 minutos cada uno para los comentarios. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Lo primero, debo de ofrecer una disculpa porque no alcancé a integrarme aquí. Tenía un problema en la conexión y otros asuntos que se me cruzaron y no vi la primera presentación. No obstante, lo que sí puedo destacar de todos los proyectos en lo general es que están bien estructurados en cuanto a lo que están buscando y tienen muy bien definidos pues lo que son sus, cada uno su método y la forma en que están integrando las distintas herramientas. Eh, en el caso pues de Marisela, me parece que están muy bien definidas ya específicamente tus variables que quieres trabajar, que tú ya estás trabajando perfectamente bien y que tus métodos, digamos, con los cuales las abordas, son métodos estadísticos muy claros. Yo espero pues que puedas llevar a buen puerto, que concluyas el trabajo, porque el contexto de Hermosillo es bastante complejo. Yo nomás he tenido oportunidad de estar en una sola vez, así que pues me parece que estás en el camino correcto. José Alfredo, ¿conoces tú muy bien el tema? Sería interesante revisar cómo vas a poder comprobar tu hipótesis con los elementos que estás buscando analizar, para que pueda ser más concreto en ese sentido. Creo que eso es lo que a mí me llamó la atención. El resto del trabajo me parece que está bastante bien estructurado, pero sí me dejó inquieto esa parte en la redacción. ¿Podrías replanteártela, tratando de establecer esa correlación mucho más clara?
Jesús, igual, el tema de la estructura que he estado viendo han estado metodológicamente están bien llevados. Y lo que me llama mucho la atención es cómo estás tratando de hacer esta digitalización dentro de lo que me llamaste, voy a por escribir tus palabras, que sería la cartografía participativa de este sitio donde vas a estar haciendo el trabajo. Creo que aquí lo que resalta es eso, cómo vas a lograr este proceso digitalizado, de digitalización, considerando pues asunto de la brecha digital que expusiste, ¿no? La brecha tecnológica, tal cual como lo manejaste. Y esto obviamente nos lleva al tema del impacto. Y si ya tienes, como tú lo mencionaste, el tema del open source, que creo que ahí todas estas herramientas de código abierto son una gran oportunidad para integrarlas y sobre todo que te da la perspectiva de que son ellas, por ser open source, tú puedes modificar el software a tu modo. Y eso me parece bastante razonable. Y nada más, entonces digo, en todos los casos, todos los proyectos que están involucrados en cuestiones de tecnología, pues sería también interesante ver el impacto, digamos, el costo-beneficio que no tenemos contemplado. Fíjate, es algo que también se me pasó comentar en el resto. ¿Cómo va esa relación de costos con estas herramientas digitales? Porque entiendo que como es open source, generalmente es libre, pero esa libertad también tiene ciertas restricciones en términos de cómo vas a trabajarlo, en qué tipo de tecnología, qué plataformas, etcétera, ¿no? Pero eso es, digamos, la parte más, digamos, viéndolos desde una perspectiva más financiera. Pero en general me parece que este proceso de digitalización de esta cartografía participativa es una aportación ya en sí bastante interesante de este proyecto. Em, Daniel, tú estás trabajando en una cuestión de materiales que es, yo creo que el, es el reto de todas estas fincas costeras y creo que evaluarlo desde esta perspectiva tiene mucho sentido. Tú estableciste en tu hipótesis esta correlación entre lo que son estas patologías constructivas y el efecto que tiene en la salud de los moradores. Eso es una hipótesis muy manejable que puedes terminar comprobando, pero al final creo que se diluyó un poco esta idea hasta que no tocaste el tema de cómo vas a trabajar esto con los expertos de cada área, lo que viene siendo constructores como ingenieros, arquitectos y al final los médicos. Entonces nada más me perdí un poco esa parte. Sería interesante, digamos, dejarla más clara en términos de cómo podría establecer esa participación. Y obviamente, pues tú ya estás trabajando en la parte de estas patologías constructivas que al final, en efecto, tienen este efecto, digamos, impacto de relación con la salud. Entonces, nada más, esta parte con los médicos no me quedó clara. A lo mejor yo también por ahí me distraje, pero creo que más allá de todo esto está todo bastante claro. Y pues sí, es nada más ver cómo puedes llegar a la comprobación de esta hipótesis que tú estableciste, que es una correlación bastante clara. Pues esto es todo lo que puedo comentar de las presentaciones. En general, los felicito a los ponentes porque están haciendo un trabajo bastante bien estructurado y creo que estadísticamente bastante comprobable. Y pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias, doctor. A continuación sigue el doctor Rodolfo. Adelante. Gracias, doctor Milton. Gracias, doctor Jaime. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, primero me uno aquí al reconocimiento del doctor Jaime por sus proyectos. Me parece que todos son muy importantes, muy pertinentes. Y me gustaría iniciar, David. Estuve en estos días revisando las presentaciones y me parece que tu investigación la llevas como, o sea, en buenos términos. Sin embargo, hay algunos aspectos, sobre todo ahora en la presentación, que tú hablas de tu metodología y me parece que cuando hablas, cuando escribes cosas ambiguas dentro de tu metodología, me parece que se pierde un poquito
como pues el rigor, digámoslo así, ¿no? Entonces yo te sugeriría que en la metodología no utilizaras como conceptos así tales como que, bueno, en la metodología todavía no se presenta tal cosa, ¿no? Sino más bien el propio documento. Entonces, esa sería como la observación que podría hacer ahí contigo, David. O sea, sí definir muy particularmente los criterios por los cuales tú abordas tu metodología. Por otro lado, Marisela, tú en tu investigación, aunque está muy bien estructurada, lo que tú presentas, que no sé, eso también es un tema luego del semestre o el año en el que están. Tú hablas de muchos conceptos que vas a estudiar, ¿no? Temas del agua, del espacio público, de la biodiversidad. Es cierto, digamos que las herramientas tecnológicas que vas a utilizar para evidenciar tu investigación son importantes. Creo que es más importante. Entonces, espero que estés en el tiempo adecuado como para que no te quedes como en el análisis técnico o tecnológico de, de- Tú hablas Bien. como de esta relación de políticas públicas, pero luego dices que sí existen. Luego ya empiezas a explicar cuál es tu postura respecto a esto. Entonces, existen políticas, pero al parecer no llegan como a estas regiones no llegan a ciertos sectores. Yo creo que uno de los grandes retos en la investigación ya doctoral, y creo que eso lo pongo como ejemplo de José Alfredo, es cómo realmente podemos incidir en las políticas públicas, ¿no? O sea, cómo, pues sí, yo puedo hacer todas las propuestas que yo quiera y todas podrán ser válidas y adecuadas, pero cómo podemos establecer desde la investigación, desde la propia universidad, desde el programa, esta incidencia con las políticas públicas que se están proponiendo, porque si no, no tendría ningún sentido también hacer todo esta propuesta de políticas, cómo acercarnos a estas instancias para poder eh, validar. En el caso de Jesús Ocampo, bueno, me parece importante destacar, creo que has dado ahí el clavo en algún punto, quizá no es el más importante, pero me pareció muy importante que para tu investigación, la baja literacidad digital que existe, creo que es uno de los grandes retos que se tiene, porque al no existir la suficiente información, bases de datos, lugares de donde hacer los análisis, es luego complejo, es luego complejo realizar nuestras propias bases de datos, ¿no? Yo recuerdo, como paréntesis, hace algunos años en mi proyecto de tesis doctoral, había una fuente de uso libre de arbolado acá en Guadalajara, que la descargábamos y tal, pero luego la falta de alimentación de esas bases de datos, pues lo que pasó es que la fiabilidad del instrumento ya no nos daba para poder presentar algo, ¿no? Entonces, habrá que pensar también cómo estas bases de datos se siguen alimentando, ¿no? De manera quizá más orgánica para que puedan seguir funcionando de una manera correcta. Entonces, quizá ahí podrías agregar esa parte. Y al final, el proyecto de Daniel, voy a redundar un poquito en lo que dijo el doctor Jaime Gómez. Me parece que la hipótesis, ya leyendo la presentación, o sea, lo puedo entender, pero me parece que la hipótesis es muy obvia, pues, ¿no? O sea, es como esto más esto da esto, o sea, de manera, incluso sin estudiarla, puedo decir, bueno, si existen patologías en la vivienda, pues lo más probable es que
es que sufran deterioro y lo más probable es que las personas que lo habitan puedan sufrir enfermedades, pues, ¿no? Entonces, quizá la redacción tendría que ser diferente. O sea, dado que existen patologías y que por obvias razones existe deterioro en la vivienda y también existen enfermedades en los habitantes, entonces ahí ese entonces podría ser la propuesta real de la hipótesis, ¿no? Que creo que es nomás redactarla porque ya en lo que tú explicas ya también lo estás platicando, pero para que pueda quedar claro. Esos eran mis comentarios. Les agradezco mucho el tiempo de sus ponencias y bueno, también, doctor Milton, por la moderación de esta mesa. Muchas gracias. Quiero agradecer a Daniel, Jesús, José Alfredo, Marisela, David por sus exposiciones y también al doctor Jaime y al doctor Rodolfo por sus comentarios. Bueno, pues No. muchas gracias a todos, que tengan buena tarde y nos vemos. Muchas gracias, buenas Saludos, tardes. buenas Estén bien. tardes. Muchas gracias. Todos. Mm.